Imagínense esto en 1943. En Stalingrado, cientos de miles de soldados mueren congelados en uno de los enfrentamientos más brutales de la historia humana. A miles de kilómetros de distancia, en las minas del Cerro de Pasco, en los Andes peruanos, trabajadores extraen cobre y plomo a pico y lampa, sin saber exactamente a dónde va ese mineral, ni qué se está financiando esa misma guerra. Buenos días con todos. Somos el grupo número 2 del curso El Perú y el mundo en los siglos XX y XXI. Y nuestra pregunta central es, ¿qué rol jugó América Latina y específicamente el Perú en los dos conflictos más devastadores del siglo XX? ¿Qué víctimas pasivas, actores cómplices o periferias atrapadas en un sistema que no diseñaron? Ahora, antes de entrar al análisis histórico, necesitamos definir dos conceptos que van a aparecer a lo largo de nuestra presentación. El primero es el imperialismo tradicional, que es la dominación política militar directa que ejercieron las potencias europeas sobre territorios coloniales durante los siglos XIX e inicios del siglo XX. La metrópoli manda ejércitos, controla administraciones y extrae recursos. Es visible, es violento, es directo. El segundo es el neoimperialismo. Es un modelo más sofisticado y más difícil de ver. Aquí no hay ejércitos de ocupación, no hay deuda externa, inversión extranjera condicionada, control de precios de materias primas y dependencias tecnológicas. Como analiza Henry Bedmeyer en el año 2020, el neoimperialismo no necesita conquistar territorios, porque conquista mercados. Y esta distinción importa mucho para entender a América Latina. Nuestra región nunca fue colonial, forma parte de Estados Unidos, pero durante guerras mundiales y después de ellas sí funcionó como periferia, subordinada en el centro de la industrial del mundo. Primera Guerra Mundial, primer gran quiebre del orden mundial. Para comprender primero sobre la Primera Guerra Mundial, es importante analizar primero cómo funcionaban el sistema internacional antes del 1914. En este periodo, el mundo estaba organizado bajo un orden claramente eurocéntrico, es decir, Europa controlaba el poder político, económico y militar a nivel global. Aquí se encontraban los primeros imperios europeos, como el Reino Unido, Francia y Alemania, que dominaban el comercio internacional, controlaban rutas marítimas y tomaban las decisiones más importantes del sistema mundial. Este dominio europeo generó un equilibrio frágil entre potencias, caracterizado por rivalidades, alianzas militares y una constante competencia por territorios. El poder europeo se extendía más allá del continente a través del colonialismo. En África, casi todo el territorio estaba repartido entre potencias europeas, lo que permitía la extracción de materia prima y el control de poblaciones locales. Por otro lado, en África, varias regiones estaban bajo dominio o influencia europea, lo que reforzaba la hegemonía de Europa dentro del sistema internacional. Asimismo, América Latina no fue colonia directa en su mayoría, pero sí formó parte de este orden mundial como una región económicamente dependiente, ya que los países latinoamericanos exportaban materias primas e importaban productos industriales desde Europa, manteniendo así una relación desigual. Bien, la Primera Guerra Mundial, desarrollada entre los años 1914 y 1918, rompió este equilibrio internacional. El conflicto debilitó profundamente a las potencias europeas, tanto en términos económicos como políticos, y provocó una interrupción del comercio mundial. Y aunque América Latina no participó directamente en el conflicto armado, sí enfrentó consecuencias importantes, ya que las crisis del comercio internacional generaron escasez de productos, dificultades económicas y también la necesidad de impulsar una producción interna inicial. Además, la guerra modificó las relaciones internacionales.
Europa perdió influencia y Estados Unidos comenzó a posicionarse como la nueva potencia en la región. Por otro lado, como sostiene el historiador Walter Berker, la Primera Guerra Mundial alteró profundamente la inserción de América Latina en la economía mundial, marcando un punto de quiebre en el orden internacional. Bien, al analizar todo, la Primera Guerra Mundial representó el primer gran quiebre del orden mundial dominado por Europa. Sin embargo, estos cambios se profundizaron aún más con la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto global que se desarrolló entre 1939 y 1945. Es considerada una de las guerras más importantes y devastadoras de la historia contemporánea. Este enfrentamiento involucró a gran parte de las potencias mundiales y provocó cambios políticos, económicos y sociales que transformaron completamente el orden mundial. La guerra comenzó cuando Alemania, dirigida por Adolf Hitler, invadió Polonia en 1939. A partir de este hecho, diferentes países empezaron a unirse al conflicto, formando dos grandes bloques. Por un lado estaban las potencias del eje, conformadas principalmente por Alemania, Italia y Japón, y por otro lado estaban los aliados integrados por Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la Unión Soviética. El conflicto fue considerado un enfrentamiento entre imperios y grandes potencias porque cada país buscaba expandir su dominio político, económico y territorial. Alemania intentaba conquistar más territorios europeos para aumentar su poder e imponer la ideología nazi en distintos países. Al mismo tiempo, Japón buscaba extender su control sobre Asia y el Océano Pacífico para poder fortalecer su influencia en la región. Durante la guerra ocurrieron hechos muy violentos y destructivos. Millones de soldados y civiles murieron y numerosas ciudades fueron bombardeadas y gran parte de Europa quedó en ruinas. Además, ocurrió el Holocausto, una persecución organizada por el régimen nazi en la que millones de judíos y otras minorías fueron asesinados. Todas estas consecuencias provocaron el declive de Europa. Países que antes eran grandes potencias mundiales quedaron económicamente debilitados, con ciudades destruidas, crisis sociales y enormes pérdidas humanas. Debido a esto, Europa perdió gran parte de su influencia política y económica a nivel internacional. Mientras Europa atravesaba una fuerte crisis, Estados Unidos salió fortalecido del conflicto. Su economía creció gracias al desarrollo industrial y militar, y su influencia política aumentó considerablemente. Por esta razón, después de la guerra se convirtió en la principal potencia hegemónica del mundo y pasó a liderar el mundo a un orden internacional. Además, después de la Segunda Guerra Mundial se creó la Organización de las Naciones Unidas, conocida como la ONU. Esta organización fue fundada con el objetivo de mantener la paz mundial y promover la cooperación entre países y poder evitar futuros conflictos armados como los ocurridos durante la guerra. América Latina también tuvo participación durante este periodo, ya que la mayoría de países latinoamericanos apoyaron a los aliados mediante acuerdos políticos, cooperación diplomática y apoyo económico. Además, varios países proporcionaron materias primas, alimentos y recursos estratégicos importantes para el desarrollo de la guerra. Y finalmente, la Segunda Guerra Mundial cambió completamente el equilibrio del poder global. Europa dejó de ser el principal centro de poder mundial y Estados Unidos emergió como la nueva potencia dominante. Este nuevo orden mundial también tuvo importantes repercusiones políticas y económicas en América Latina y el resto del mundo, marcando el inicio de una nueva etapa de la historia contemporánea. Ahora, hablemos sobre el impacto económico en América Latina. Ahora viene una pregunta clave. ¿Qué pasó realmente en América Latina durante estos conflictos?
Porque una cosa es analizar las guerras desde Europa o Estados Unidos, y otra muy distinta es entender cómo se vivieron desde Buenos Aires, Ciudad de México, Sao Paulo o Lima. La respuesta corta es que las guerras mundiales transformaron la economía latinoamericana, pero de una manera profundamente contradictoria. Por un lado, abrieron una ventana de oportunidad para la industrialización y por otro lado, esa industrialización nació atada de pies y manos, dependiente de las mismas potencias que pretendían sustituir. Veamos cómo. El shock de la Primera Guerra Mundial, cuando Europa dejó de exportar. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en el año 1914, el comercio entre América Latina y Europa se desplomó. Los barcos mercantes se convirtieron en blancos militares. Las fábricas europeas dejaron de producir bienes de consumo para fabricar armas. Los capitales británicos, franceses y alemanes que financiaban infraestructura en la región se evaporaron. Todos los recursos fueron destinados al esfuerzo bélico. Para una región acostumbrada a importar prácticamente todo lo manufacturado desde Europa, desde textiles hasta máquinas agrícolas, esto fue un golpe brutal, pero también fue paradójicamente una oportunidad. Como señala José Antonio Ocampo en el año 2004, esta ruptura forzosa del modelo primario exportador obligó a varios países latinoamericanos a producir localmente lo que antes compraban afuera. Argentina comenzó a fabricar textiles. Brasil desarrolló su industria siderúrgica. México expandió su producción de bienes de consumo básico. Y esto no fue planeado. No surgió de proyecto nacional consciente. Fue una industrialización por necesidad, pragmática y reactiva. Pero sentó las bases de lo que vendría después. Ahora, la Segunda Guerra Mundial y el verdadero punto de inflexión. Si la Primera Guerra Mundial abrió la puerta a la Segunda Guerra Mundial, la pateó completamente. Los datos que nos da Walter Bernecker en el año 1995 son contundentes. México, el número de trabajadores industriales pasó de 568,000 en 1940 a 922,000 en 1945, un aumento del 62% en solo 5 años. En Argentina, de 633,000 trabajadores industriales en 1941 a 938,000 en 1946, casi 50% más. En Brasil, de 995,000 en 1940 a más de 1.600.000 en 1950. Estamos hablando de la creación de un proletario industrial moderno en América Latina. Fábricas textiles siderúrgicas, plantas de ensamblaje frigoríficas, sectores enteros que antes no existían o eran marginales. Al mismo tiempo, la sindicalización explotó. En Argentina, los afiliados sindicados eran pasados de 448,000 en 1941 a 532,000 en 1945. En Brasil, de 351,000 a 798,000. En toda América Latina, hacia 1946, había entre 3.5 y 4 millones de trabajadores organizados en sindicatos. Hablemos de otro, el modelo de industrialización por sustitución de importaciones o el ISI. Aquí viene la gran pregunta, ¿esto fue realmente desarrollo o solo fue un parche temporal? Para responder tenemos que entender el concepto de industrialización por sustitución o importaciones o ISS. La teoría la desarrolló principalmente Raúl Prebisch, el gran economista argentino que lideró la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, a partir de 1948. En su célebre texto El desarrollo económico de América Latina y algunos de sus principales problemas conocidos como el Manifiesto Latinoamericano, Prebisch diagnosticó el problema estructural de la región. América Latina exportaba materias primas, café, cobre, carne, trigo, e importaba productos manufacturados caros, como maquinaria, vehículos o tecnología. Con el tiempo, los precios de las materias primas tienden a caer o estancarse, mientras que los precios de los productos industriales suben. Es lo que Prebisch llamó el deterioro de los términos de intercambio. Resultado,
La región trabajaba cada vez más para comprar cada vez menos. La solución que propuso Prebisch y adoptaron la mayoría de países latinoamericanos entre 1930 y 1970 fue la ISI. Proteger la industria nacional, aranceles altos, fomentar la producción local de bienes que antes se importaban y usar el poder de desarrollo para planificar industria. Las guerras mundiales aceleraron este proceso de forma involuntaria. Como no podía importar, los países se vieron forzados a producir. Pero cuando terminó la guerra, muchos gobiernos decidieron continuar con ese modelo de forma deliberada. Hablemos sobre las contradicciones del ISI. El ISI nunca rompió realmente con la dependencia externa, solo la transformó. ¿Por qué? Por la dependencia tecnológica. Las fábricas latinoamericanas producían bienes de consumo, ropa, alimentos procesados, electrodomésticos básicos, pero la maquinaria para esas fábricas seguía viniendo de Estados Unidos o Europa. No desarrolló su capacidad tecnológica propia. Por el financiamiento limitado, la industrialización se financiaba con las diversas divisas obtenidas de exportar materias primas. Si caían precios del café o del cobre, se acababa el dinero para importar máquinas. El modelo exportador seguía siendo la base de todo. Los mercados pequeños y fragmentados. Cada país intentaba industrializarse por su cuenta, sin integración regional. Argentina producía autos para Argentina, Brasil producía acero para Brasil. No había economías de escala. No podían competir la industria estadounidense o la europea. Y por último, la inflación y déficit fiscal crónico. Para proteger industrias ineficientes, generaba productos caros y de baja calidad. Los gobiernos subsidiaban las fábricas con gasto público, lo que disparaba la inflación. Y como los productos nacionales eran malos, las clases medias y altas seguían comprando importados, de contrabando si era necesario. Como resumen, Bernacker en 1995, las guerras mundiales no fueron un punto de partida hacia la modernidad para América Latina. Fueron el espejismo de modernización, un cambio real pero insuficiente y estructuralmente frágil. Y por último, hablemos sobre el contexto político, la democratización fallida. Esto nos lleva al impacto político, que es igual de importante. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, en 1945, parecía que América Latina estaba a punto de democratizarse. El fascismo había sido derrotado. Los partidos comunistas que habían sido aliados de Estados Unidos durante la guerra fueron legalizados o tolerados en casi toda la región. Los sindicatos crecían, había movilización popular. Por esta ventana se cerró en menos de 3 años. ¿Por qué? ¿Por qué comenzó la Guerra Fría? Estados Unidos ya había consolidado su hegemonía económica en la región a través del comercio y las instituciones de Bretton Woods, el FMI y el Banco Mundial. No iba a tolerar gobiernos de izquierda en su patio trasero, como documenta el video del Mirador Universitario, la UNAM 2022. La hegemonía estadounidense en América Latina después de 1945 no se impulsó solo con el comercio, se impulsó también con golpes de Estado, intervenciones encubiertas y el apoyo a dictaduras militares anticomunistas. El giro democrático de 1945 se convirtió hacia 1948 y 1950 en un giro autoritario hacia la derecha. Los partidos comunistas fueron ilegalizados de nuevo. Los sindicatos fueron reprimidos. Las esperanzas de reforma se desvanecieron. Bernacker lo resume brutalmente. La apertura democrática tocó rápidamente a su fin. El subcontinente dio un marcado giro hacia la derecha. En esta última parte hablaremos sobre el desarrollo industrial en el Perú y cómo las guerras mundiales influyeron en América Latina. Durante las guerras mundiales, especialmente en la Segunda Guerra Mundial, muchos países europeos dejaron de exportar productos industriales porque estaban concentrados en el conflicto. Debido a esto, países latinoamericanos, incluido Perú, comenzaron a producir algunos productos dentro de su propio territorio. En el caso peruano, se aplicaron algunas políticas orientadas al crecimiento económico y a la sustitución de importaciones. Esto significa que reemplazar productos extranjeros por productos nacionales para disimular la dependencia del exterior. Gracias a ello, ciertos sectores industriales comenzaron a desarrollarse.
Por ejemplo, crecieron las industrias textiles, alimentarias y algunas relaciones con minerales y materias primas. También aumentó la exportación de recursos importantes para las potencias mundiales. Sin embargo, el proceso industrial peruano tuvo varias limitaciones estructurales. El país todavía dependía de mucho de la exportación de materias primas y la intervención extranjera. Además, existían problemas como la falta de tecnología, poca estructura industrial y una economía concentrada en pocos sectores. Por otro lado, hubo un crecimiento industrial. Este no benefició de manera igualitaria a toda la población, ya que continuaron existiendo desigualdades económicas y sociales. A nivel latinoamericano, las guerras mundiales presentaron un cambio importante porque impulsaron el inicio de la industrialización en varios países y fortalecieron parcialmente sus economías internas. También aumentó la influencia económica política de Estados Unidos en la región, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Por eso sí podemos decir que las guerras mundiales fueron un punto de inflexión para América Latina, ya que cambiaron la economía, la política y las relaciones internacionales de muchos países, incluso participar directamente en los conflictos. Y como reflexión final y crítica les dejo que, aunque las guerras ayudaron al crecimiento industrial, también dejaron una fuerte dependencia económica hacia las grandes potencias. Hasta hoy muchos países latinoamericanos todavía enfrentan problemas relacionados con desigualdades, la dependencia económica y el poco desarrollo tecnológico. Esto nos invita a reflexionar si la estructura económica y política creadas en los siglos XX todavía siguen influyendo en nuestra actualidad. Ahora les dejo una pregunta para ustedes. ¿Creen que América Latina logró independizarse económicamente de las grandes potencias y consideran que todavía existe una relación de dependencia en la actualidad? Muchas gracias.